Bueno, muy buenas tardes a todos. Un saludo muy especial a María Eugenia Balut, presidenta de la Sociedad Latinoamericana de Estrategia, presidenta internacional. Un saludo muy especial a todos los miembros directivos de la Sociedad Latinoamericana de Estrategia, a los profesores, a los amigos, a los afiliados presentes de la sociedad y a todos los invitados. En mi calidad de presidente de la Sociedad Latinoamericana de Estrategia de Colombia y Past President Internacional, para mí es un verdadero placer presentar a uno de nuestros afiliados y una persona que goza de un gran respeto académico y profesional, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica y en muchas otras partes. Nuestro conferencista invitado es el doctor Alfredo Ceballos Ramírez. Para mí un placer presentarlo. Es un buen amigo, es un miembro de SLADE Colombia. Alfredo es un ingeniero, y voy a sintetizar, electromecánico de una importante universidad colombiana como es la Universidad del Valle. Es igualmente MBA de la Universidad de Stanford en los Estados Unidos y es doctor en Business Administration, un DBA en Estrategia y Dirección General en la prestigiosa Universidad de Harvard. También en esta universidad, Alfredo ejerció como asistente de investigación y fue invitado en varias ocasiones a ser profesor de la Escuela de Negocios. Él, como egresado de Harvard, hizo parte de la famosa junta directiva de exalumnos de MIT y de Harvard Club. Bueno, él ha sido también profesor de importantes universidades colombianas y del exterior. Podemos mencionar algunas: la Universidad de los Andes, una importante universidad en Colombia, en la capital de la República, en Bogotá. Allí también ejerció como director de maestría y de alta gerencia en la Universidad del Rosario. En fin, es un consultor muy importante en nuestro país y a nivel latino, y a su vez es el presidente de una importante compañía consultora a nivel nacional. No creo que haya que extender más la presentación de una persona de las calidades profesionales y personales de Alfredo Ceballos Ramírez. Por lo tanto, en minutos le cedemos la palabra a Alfredo para que exponga este importante tema del día de hoy que tiene que ver con el factor humano, y simplemente vamos a explicar las reglas de juego para la conferencia. La conferencia magistral será dictada por Alfredo sin interrupciones. Explico, él comenzará, expondrá el tema, hará los enlaces de sus ideas para al final abrir el debate y entonces dialogar los puntos de vista que ustedes consideren importantes a través de un ordenamiento de preguntas con el doctor Alfredo Ceballos. Para mí, vuelvo y reitero, un placer presentar al amigo, presentar al maestro, presentar al conferencista, presentar al expositor
Alfredo Ceballos Ramírez. Por lo tanto, Alfredo, en este momento cedo totalmente la audiencia para que expongas tus importantes ideas. Muchas gracias. A ti, Roberto, mil gracias Guillermo, por tu introducción tan generosa. Y hago una advertencia, a pesar de mis antecedentes académicos, voy a hablar más como un hombre del mundo práctico. He estado ejerciendo mi profesión más en el mundo de la realidad, en el mundo de las empresas, en el mundo de la consultoría, en el mundo de la gestión directa del emprendimiento, del empresariado, que en las aulas de clase. Diría que jocosamente que tengo más experiencia en las salas de juntas que en las aulas de clase. Entonces, no es una presentación. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, correcto. Te escucho perfectamente. Muy bien. Entonces, con esa advertencia, pues quiero compartir con ustedes una guía aquí que tenemos para guiar nuestra presentación. No sé si la están viendo ya, la compartida pantalla. ¿Aló? ¿Me escuchan? No, todavía no. Puedes compartir pantalla, Alfredo. Todavía no estás compartiendo, pero puedes compartir en el botón verde abajo. Sí, señor, sí, ya estoy. Ahora sí. Ok. ¿Ya vi mi pantalla? Sí, correcto. Ok. El tema que quiero compartir con ustedes el día de hoy lo he titulado La acción humana y la verdadera estrategia. ¿Por qué esos dos temas van juntos? Porque si la gerencia es la coordinación de acciones humanas, más vale que el gerente sepa de qué es acción humana. Si fuera carpintero, mejor saber sobre maderas. Si es pintor, saber sobre colores. Y si es gerente, saber sobre acciones humanas. Porque la acción humana básicamente es el núcleo, el corazón de todas las ciencias sociales. Ciencia social que no esté fundamentada en la acción humana, pues está equivocada de principio. Porque la empresa es básicamente una creación humana para coordinar las acciones de personas. La empresa es, en mi opinión, ¿cómo lo llamo yo? La creación que hicimos para sobreponernos a nuestras limitaciones. Éramos una de las especies más débiles, y sin embargo, a través de la cooperación y de la unión de esfuerzos en una unidad colectiva, logramos convertirnos en la especie dominadora de este mundo terrenal. De manera que la empresa es, para mí, entender el elemento central con el que hacemos todas las actividades, con el que logramos todos los propósitos, es la herramienta para hacer todas las demás herramientas. Entonces, la acción humana empezó con el inicio mismo de nuestra civilización. Allá en la Grecia antigua empezaron los filósofos griegos a hablar del mundo del ser humano, del humanismo, y abocaron tres problemas fundamentales, en mi opinión. El problema del conocimiento, para tratar de identificar qué es verdad y qué es falso. El problema del comportamiento, para identificar qué es bueno y qué es malo. Y el problema de la gobernabilidad desde entonces, para definir qué es orden y qué es caos, para ver cómo en conjunto logramos tener un propósito común y logramos actuar como comunidad. Desde entonces, desde el inicio de nuestra civilización, está planteado el tema de la gobernabilidad, que en un momento lo planteó Aristóteles por la phronesis, como la capacidad de dirigir, la calidad del gobernante. Pero el tema de la gobernabilidad nos acompaña desde nuestros orígenes mismos, y obviamente que cuando empezamos a estudiarlo era porque estaba ejerciéndose desde muchos años o millones de años atrás, porque los seres humanos creamos las organizaciones como parte de nuestra vida. Lastimosamente, el destino hizo que Grecia declinara
y que pasara el centro del universo a Roma. Y el Imperio Romano se apoderó del mundo. El mundo era Roma. Y Roma entonces se concentró, fue en el problema de la gobernabilidad. Los emperadores romanos querían extender su imperio y entonces buscaban la manera de manejar ejércitos, de poner jerarquías, de establecer órdenes, de hacer leyes, y nos hicieron las leyes que conocemos. Luego Roma adopta el cristianismo y entonces las leyes naturales, las leyes del hombre se complementan con las leyes divinas, y así pasamos hasta los 1500, pasamos los primeros 2000 años siguiendo las normas, las leyes para hacer el gobierno de las organizaciones, para fundamentar la dirección en el poder, en la fuerza, en la ley, en el imperio de la ley, en el orden, el estar todo perfectamente registrado, todo perfectamente organizado. Hasta allá en 1500 aparece el Renacimiento y aparecen los primeros cuestionamientos de ese orden tradicional. Aparecen los primeros cuestionamientos y aparecen la idea de que la Tierra no era tal centro del universo, sino que después de varios siglos, realmente casi un par de siglos, de Copérnico hasta Newton, el príncipe de la ciencia dice, finalmente la Tierra no es el centro del universo, pasa la Tierra de ser el centro a la periferia, y la Tierra se convierte en uno de los múltiples satélites que dan vuelta alrededor de un sistema mucho mayor, y entonces pasa la Tierra del centro a la periferia. Y para renglón seguido, el señor Adam Smith dice, las leyes del mercado no solamente, perdón, el señor Smith dice, el hombre también pasa del centro a la periferia. El hombre es simplemente un agente racional, el hombre económico, egoísta, que siempre ve por sus intereses personales, particulares, y siempre actúa de una forma regular, y entonces nos entregan los señores Newton y Smith este mundo de la acción simple, del mundo sencillo, del mundo de las leyes, del mundo del determinismo, del mundo de la certeza, de la predictibilidad, de la simplicidad, el mundo con el que nos hemos educado, el mundo con el que nos hemos criado, en el mundo en que hay una secuencia entre la intención, la acción y el resultado. El conocimiento es el fundamento de todo. Con el fundamento se busca la causa y con la causa se consigue el efecto. Todo se resume en esta famosísima y tradicional expresión de la Y función de X. La variable Y, el efecto, está determinado por una causa. Y se supone que efectivamente todo lo demás sigue constante, la famosa ceteris paribus, para que el modelo funcione. Porque si hay más de una variable, el modelo comienza a perder toda su fortaleza y toda su vigor. Entonces, este es el mundo, digamos, el mundo primario de la acción humana. El mundo que hemos creído, el mundo que hacemos la investigación, hacemos una muestra, vemos si esa muestra es válida, si tiene predictibilidad, si es capaz de predecir, si es capaz de predecir. Y este es el mundo de la simplicidad, el mundo en el que las leyes se imponen, no importa el tiempo, porque las leyes no pueden ser temporales, las leyes tienen que ser vigentes en todo tiempo, lugar y circunstancia. Entonces es el mundo tradicional, el mundo de la certeza, el mundo de la simplicidad, el mundo del determinismo, en el cual se creó la administración tradicional, donde nació la administración científica, donde encontramos las raíces de nuestra administración, de la gobernabilidad basada en el poder, donde se separó la acción de la preparación, donde la planeación precede a la acción, en donde el resultado es consecuencia de una causa y buscamos siempre una causa primordial, una causa fundamental, una causa única que explica todos los desarrollos. Es un mundo en el que siempre se busca una causa primordial, una ventaja competitiva singular, algo que explique siempre el desarrollo. Y ese es el mundo del cientifismo, del cientifismo y de la estructura, de la estructura fija, en que todo es simple, todo es, no hay predictividad, hay siempre la certeza. Pero este modelo también comenzó a ser cuestionado. A comienzos del siglo pasado, Einstein dijo, las tales fuerzas de Newton no son tan válidas, todo es relativo, el actor comienza a cambiar,
comienza a hacerse cuestionamiento de esta cosa. El núcleo, que el átomo que era el núcleo central de la física, comienza a descomponerse. Ahora es materia y es energía. Una vez es la una, otras veces la otra. Cambia su forma de ser, aparecen los cuestionamientos, aparece la incertidumbre, aparecen las mariposas de Lawrence, diciendo que la mariposa bate las alas en el Amazonas y hace una tormenta en Texas. Aparecen los cisnes negros, aparece toda la imprevisión y finalmente aparece nuestro famoso coronavirus con el que vivimos, ¿ya? Y un virus bate sus alas allá en Wuhan, China, y el mundo se sacude completamente porque todo se vuelve impredecible, todo se vuelve cambiante, todo, ya no hay más reglas, no podemos sino esperar la incertidumbre permanente y entonces pasamos a un nuevo estadio de la acción. La acción ya no como una causa que genera un efecto, sino como un ensayo en donde se actúa para aprender, en donde el resultado no se conoce. Entonces el resultado hay que medirlo para ver cómo se hace la acción. Entonces se viene la cibernética y nos propone que efectivamente la acción ya no está predeterminada, ya no hay optimización, sino hay gestión, porque ya la Y es función de X1 y de X2 y de X3 y de XN, todas intervienen, todas aparecen, entonces ya no se puede optimizar, sino hay que simular. Entonces aparece ahora ya el mundo de las matrices, el mundo de la multiplicidad de datos, el mundo de la Big Data, donde no se puede decir sino simulación con todos los datos que tenemos, con todo lo que hemos acumulado, con todo lo que hemos logrado, y vivimos ahora en este mundo nuevo, que es el mundo de las interdependencias, del caos, de la incertidumbre, del cambio, de la no predictibilidad, de la inestabilidad, de la temporalidad y la complejidad. Y ese es el mundo que estamos viviendo ahora, es el mundo de la incertidumbre, el mundo en que la acción pasó de ser una acción con conocimiento de causa, como decía la misma ley, hacer un ensayo, hacer una hipótesis, hacer algo que tenemos que realizar. Y podemos entender ahora la acción humana como un círculo de retroalimentación, como un círculo que se inicia con una intención, que se quiere lograr un propósito, tenemos que elegir una acción, cualesquiera, porque no sabemos cuál va a ser el resultado. Elegir una acción, hacemos una estrategia, que es una hipótesis. Con esa estrategia emprendemos una acción. Cuando hemos emprendido la acción, conocemos el resultado, empezamos a mitigar la incertidumbre. Con ese dato podemos medir y aprender el resultado. Y con este dato podemos ahora elegir y emprender nuevas acciones. Y insisto en la parte nueva, porque el sistema se alimenta de la novedad, de la creatividad, de la innovación. Esta primera elección de la primera estrategia se hace con base en una apuesta que produce un resultado que se mide, y esta nueva selección se hace con base en la información y del aprendizaje que se obtuvo de la primera. Y entonces este es el círculo virtuoso de la evolución, que igual que la evolución biológica, esta es la evolución cultural, que se fundamenta en la generación de variabilidades, solo que estas variabilidades se miden o se fundamentan en los efectos, los conocimientos que produjo el medir y el aprender. De manera que aparece como una nueva gestión, una nueva dimensión, esta cosa de la medición. Como decía el señor Lord Kelvin, lo que no se puede medir no se puede administrar. Pero yo quiero insistir en la frase completa. Lo que Lord Kelvin dijo fue: lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide no se puede mejorar. Y lo que no se mejora siempre se deteriora. De manera que la medición comienza a jugar un papel fundamental, porque ahora es Big Data, ahora son los datos que hay, es la medición, es la fuente de información. En los datos está acumulada toda la experiencia. La analítica de datos se convierte en una nueva herramienta para la dirección de las empresas, para la gestión de las empresas. Es el mundo nuevo, el mundo de la acción, el mundo de la acumulación de información, el mundo de la incertidumbre, el mundo del cambio. Y entonces
Con este marco de referencia de las acciones humanas, tenemos que emprender acciones humanas tan variadas como las que muestro a continuación. Hay unas acciones que son sencillas, como pensar, recordar, añorar, como decía Guillermo, de yo con yo. Yo pienso, yo actúo, yo añoro, yo proyecto, yo prospecto, yo deseo, yo anhelo, yo envidio. No tengo que interactuar con nadie. La segunda ya son unas acciones de interacción con terceros, de encender el computador o cerrar el libro o recibir el pedido o bajar del avión o inflar una llanta o construir una casa o tocar el piano. Ya son interacciones con cosas. Ya hay unas terceras más complicadas que son llamar por teléfono o bailar con pareja o conversar con alguien o apostar a la lotería o lanzar un balón para encestarlo o correr una maratón, en donde ya intervienen muchos más factores y hay mucho más incertidumbre. Y finalmente hay unas acciones que son mucho más complejas, que son como buscar aumentar las ventas de un libro, organizar una excursión, crear una empresa, coordinar un esfuerzo comunitario o gestionar una empresa. Son actividades, estas son acciones también. ¿Cómo es la acción de gestionar una empresa? Y quiero tomar el resto del tiempo para hablar de esta acción, de cómo se gestiona una empresa, que es una acción obviamente compleja, es una acción complicada, una acción incierta. Y lo empezamos partiendo, comencemos tratando de describir qué es lo que hace a diario el responsable de una organización. ¿Qué es lo que a diario hacemos? No estamos viendo qué piensa el gerente, ni qué anhela el gerente, ni qué añora el gerente, ni qué prospecta el gerente, sino qué hace el gerente en su día a día. Porque hay que partir de las acciones humanas. ¿Qué hace la persona? Y esa persona lo que hace es vivir con los resultados de la incertidumbre. Porque como todo es incierto, los resultados de sus acciones anteriores pues difieren de los que él esperaba. Aparecen los famosos problemas que llaman de implementación, pero los problemas de implementación son simplemente la consecuencia normal de la incertidumbre, porque la incertidumbre hace que los resultados siempre difieran de los esperados. Y no solamente de los problemas del día al día que estamos viendo, sino de los que ya hicimos, porque como mostramos aquí en la imagen, estos dos hombres están, uno optimista porque está respaldado por el éxito de su pasado, de su trayectoria, y el otro deprimido porque está acongojado por la presión que tiene sobre los hombros de una trayectoria que no parece haber sido tan brillante. Entonces, eso es lo que enfrentamos día a día. Vivimos siempre entre la certeza del pasado y la incertidumbre del futuro. Esta es la realidad del gerente. La gerencia vive para resolver problemas. Comentaba así como el jugador de fútbol tiene que correr la cancha todo el día. Así mismo el gerente tiene que resolver los problemas, porque los problemas son la manera como se aprende de la acción anterior. A lo que habíamos dicho anteriormente, mostrado que la acción que se emprendió produjo un resultado que es diferente del esperado. Pero ese resultado diferente tiene que convertirse en una oportunidad de aprendizaje para seguir haciendo el nuevo trabajo. Entonces, esa es la dimensión que tiene que enfrentar el gerente, pero no puede quedarse siendo un resolvedor de problemas todos los días. No puede seguir siendo un bombero de incendios, apagando incendios todos los días. Tiene que trascender esa situación y tiene que resolver este problema que pienso yo que es el problema fundamental de la gerencia, y es cómo se pueden convertir esas acciones diarias en pasos efectivos para mejorar el desempeño de la empresa. Ese me parece que es el tema. Yo estoy todos los días trabajando, todos los días enfrentando los problemas del día al día. Aparece el cliente que se fue, el cliente que reclamó, el empleado que se retiró, el cliente que no pagó, el préstamo que no apareció. La incertidumbre nos agobia todos los días. Siempre pasa este problema. ¿Cómo convertimos ese diario trabajo en una gestión que tenga más trascendencia, que tenga más visión de futuro? Entonces viene la propuesta tradicional, la propuesta de la acción fundamentada en el conocimiento. Con esa propuesta tradicional que hemos tenido,
que dice que lo que tenemos que hacer es fortalecer nuestra planeación estratégica, fortalecer el conocimiento, ir a estudiar con detalle el entorno. Entonces, la propuesta tradicional que ha sido, vamos a fortalecer la planeación estratégica, vamos a hacer una reunión periódica para ir y mirar cuáles son las tendencias del mercado, cuáles son las tendencias más útiles que existen, para ver cómo logramos identificarlas, para ver cómo nos adaptamos, para ver cómo hacemos. Y aquí vale la pena mencionar un modelo tradicional importante, el que yo creo que fue y lo llamo un poco despectivamente, el ex-gurú del siglo pasado, de los últimos años del siglo pasado, a partir de los 80, el doctor Michael Porter, que se volvió el autor central del mundo de la estrategia, que dice sencillamente el desempeño de la empresa depende de la conducta, depende del comportamiento de la empresa. Esa conducta de la empresa depende de la estrategia que tenga la empresa para seguir. Y esa estrategia depende de unas fuerzas del mercado, de 5 fuerzas que moldean la estrategia. Ergo, diseñe la estrategia, mire las 5 fuerzas, mire qué posición tiene para ganar esa batalla, y con esa posición tendrá una ventaja competitiva sostenible que va a determinar el desempeño. Entonces, diseñador de estrategia, diseña la estrategia, determina la conducta de la empresa, y la conducta determina el desempeño. El desempeño depende finalmente del diseñador de la estrategia, que va a ser capaz de identificar la posición singular que tiene la ventaja comparativa, en la búsqueda siempre de ese factor singular que explica el desempeño, que explica el desarrollo, que explica el éxito. Y de eso estamos llenos, vemos todos los días de una pasarela de panaceas, de la regla que hay que seguir para el éxito. Este es el factor clave. Seguimos buscando el factor primordial, la causa singular que explica el desarrollo, y tomamos una visión prospectiva mirando hacia el futuro, porque la estrategia tiene que ver con el futuro, la estrategia tiene que ver con encontrar ese futuro deseable que queremos construir, ese futuro al que queremos llegar. Tenemos que definir dónde ir para poder definir cómo pasar de aquí a allá. Y una vez que definamos el destino y conocemos nuestra posición actual, podemos hacer el mapa que nos guíe para conducir el desarrollo de la empresa a través de seguir la ruta óptima que podamos diseñar en ese mapa. Y esa es la propuesta tradicional, la que todos conocemos. Aquí podríamos gastarnos una tarde entera hablando de todas las propuestas que han habido, que han venido existiendo durante los últimos. Nuestra memoria siempre sale del Boston Consulting Group, de la matriz de McKinsey, todo lo que hemos conocido que ha sido la propuesta tradicional de cómo salirse del problema del día a día para tener una visión más global, más integral de la empresa. Pero yo creo que en este mundo contemporáneo que hablamos de la incertidumbre, la nueva propuesta es que la gestión estratégica es la fuente de ventaja competitiva. La ventaja competitiva no está afuera, no está por allá en un filón, ¿ya?, en una posición del mercado. La ventaja competitiva está en ti mismo. El poder, la capacidad de hacer tu futuro está en ti, en tu capacidad, en tu voluntad. Y creemos que la gestión estratégica, la forma de dirigir la empresa, es realmente la fuente de su ventaja competitiva. Y para eso, pues, tengo 2 o 3 consideraciones importantes, creo yo. Una, en este mundo globalizado, se volvió conocimiento común que debemos tercerizar y entregar a manos de terceros más especializados y más conocedores las distintas tareas. Y hay proveedores de todo, ¿ya? Podemos tercerizar la contabilidad, podemos tercerizar las ventas, el departamento de recursos humanos, el reclutamiento de personal, la contabilidad, la transformación digital, las ventas, la publicidad, todo lo podemos tercerizar. El mundo entero tercerizó en la China y en los países asiáticos la producción, y se dedicaron únicamente a la construcción de las redes de distribución. Pero ¿qué es lo que no podemos tercerizar? Eso que no podamos tercerizar realmente es la esencia de la empresa. ¿Qué es lo que no podemos tercerizar? La coordinación de todos esos terceros.
Esos terceros no se van a integrar por a sí mismos, ellos solos. No habrá una fuerza, unas manos invisibles que coordinen todos esos esfuerzos. Habrá que tener unas manos visibles de una gerencia que los coordine. Si suponemos que dos empresas han tercerizado todos sus procesos, ¿qué es lo que diferenciará una empresa de otra? ¿Qué hará que una empresa sea más exitosa que la otra? Yo creo que lo que hace una empresa más exitosa que la otra es la calidad de su dirección, la calidad de su gestión estratégica. Entonces, por eso yo propongo que realmente es la gestión estratégica el factor determinante de la ventaja competitiva de la empresa. Y esa es una propuesta. No busques la ventaja competitiva afuera, búscala adentro, búscala con tus colaboradores, búscala con tus directivos, búscala con las personas que realmente marcan el destino de la empresa. El gobierno de la empresa sí está en manos de un grupo y ese es el responsable final de las cosas. Las empresas, creo, no se quiebran porque el mercado cambie o porque las condiciones aparezcan competitivas, cambian porque los administradores, los directivos no fueron capaces de identificar oportunamente esos cambios que iban llegando y no fueron capaces de reaccionar oportunamente. Entonces hay una tesis nueva que es la calidad de la gestión estratégica realmente es la ventaja competitiva de la empresa. Eso nos lleva, sin embargo, a otro problema que es el problema de si la gestión estratégica es la fuente de ventaja competitiva. La pregunta es cómo se puede definir. Vuelvo aquí a la recomendación de Lord Kelvin, de que lo que no se define no se puede medir y lo que no se puede medir no se puede mejorar. Él tiene que empezar por el problema de la definición. Y aquí vale la pena quizás recordar un poco el trabajo de Lord Kelvin. ¿Por qué tanto énfasis en la medición? Porque Lord Kelvin estaba tratando de medir la escala de la temperatura real, cuál es el verdadero cero. Y es que el famoso escribió la famosa escala de Kelvin, que es la escala del cero absoluto en adelante. Entonces él estaba metido en el tema de la medición, pero el que estaba metido en el tema de la medición dijo, lo que no se define no se puede medir. Entonces hay que empezar con el tema de la medición, perdón, hay que empezarlo por el tema de la definición. Ya habíamos notado anteriormente cómo la medición se convierte en un elemento central en este nuevo esquema. Entonces tenemos que empezar por definir la empresa, porque la empresa definida por Adam Smith y los economistas clásicos no es un agente al vaivén de las fuerzas del mercado que tiene que estar condenado a ver cómo se adapta permanentemente a las circunstancias. O sea, es un agente casi que inmaterial, porque si se fracasa, pues lo reemplaza otro. El agente económico sometido a las fuerzas del mercado, yo creo que esa es fue cuando la empresa y el hombre pasaron a la periferia. La empresa, que está basada en la acción humana, es un grupo, es una empresa, un sistema conformado por un grupo de personas que actúan de manera cooperativa, con el concurso de una serie de recursos para adelantar unos procesos interdependientes, con cuyos resultados que son inciertos, debe buscar alcanzar un propósito y aprender mejores formas de lograrlo, porque como no hay forma óptima, como no hay modelo singular, es necesario renovarlo, aprenderlo, hacerlo. Entonces aquí en esta definición pues hay tres componentes que creo que son importantísimos de destacar. Primero, que sí es una cosa de personas y de personas actuando de manera cooperativa. Todos que hemos trabajado en una empresa sabemos que la empresa es un sitio para cooperar, para integrarnos, para colaborarnos. Además que tenemos unos recursos adicionales y estamos adelantando unos procesos cuyos resultados son inciertos porque son interdependientes. Yo no puedo vender si la producción no me sale bien. Yo no puedo tener cajas y los clientes no pagan. Es interdependientes y con eso hay que buscar un propósito común, pues que obviamente puede ser la sobrevivencia, pero aprender mejores formas de vivir. Todo esto se fundamenta en la IARA famosa que dijimos allá, en generar nuevas ideas, nuevas acciones, nuevas formas de aprender. Entonces, si esto es así, si esta es la definición moderna de una empresa, o la definición, digamos, teniendo en consideración al ser humano y a las personas, entonces, ¿cuáles son los procesos? Dos procesos fundamentales. Uno es grupo de personas
que estén felices como de la gráfica con la producción, con su producto, con la materialización de la promesa de valor, con lo que realmente participamos en el mercado, con lo que nos da derecho a ir a ofrecer algo en el mercado, la posibilidad de competir, que es el producto. Hay un grupo de personas y un grupo de procesos que están dedicados a lograr eso, tener una propuesta de valor para llevarle a los clientes, para que haya otras personas igualmente satisfechas tratando de venderlo. Ese es la interdependencia de estos dos procesos. Pero como los procesos son siempre independientes, requieren de un tercer proceso. El proceso de coordinar esas dos actividades, el proceso de asignar recursos de un lado a otro dependiendo de la forma como se está haciendo. Si no hay suficientes clientes, habrá que reformar la propuesta de valor, habrá que darles nuevas dimensiones, habrá que encontrar nuevos clientes, habrá que reformar la producción, habrá que asignarlos. Si hay suficientes clientes, habrá que buscar la manera de darles nuevos valores, porque esto siempre es un proceso viviente, un proceso creciente, un proceso dinámico que se va evolucionando. Entonces requiere de la presencia de una gestión estratégica. Por eso esta gestión estratégica, en mi opinión, es realmente la fuente de la ventaja competitiva, porque aquí es donde realmente se materializa la estrategia, en la asignación de los recursos. ¿En dónde asigno los recursos? ¿Cómo los asigno? ¿De qué manera? De acuerdo, para resolver qué problema, para conseguir qué oportunidad. Esa es la gestión fundamental de la dirección. Y eso hace que la empresa se pueda ver como un círculo de generación de valor, en que hay unos procesos de producción que se interrelacionan con los procesos de ventas y que dependiendo de sus resultados e interrelaciones haya un proceso intermedio de asignación de recursos, que es la gestión estratégica que asigna los recursos. Entonces, esta es una visión que difiere de la tradicional cadena de valor, porque la cadena de valor estaba fundamentada en las relaciones de causa-efecto, de las relaciones de dependencia. Esta está montada en la dimensión de las interdependencias, de la incertidumbre, del cambio, de la innovación. Entonces, si ese es el gestión estratégica, viene la pregunta fundamental. Entonces, ¿cuáles son los resultados que debemos medir? ¿Cómo tenemos que medir para poder administrar, para poder gestionar? Entonces, tenemos que recordar que la empresa lo que hace es transformar permanentemente sus activos. El proceso de gestión lo que hace es que recibe fondos de los dueños, de los prestamistas, y los asigna a distintas tareas, a comprar insumos, a generar valor agregado, a hacer inventarios, a hacer consultores, a hacer esfuerzos de ventas, a hacer esfuerzos de distribución, a hacer esfuerzos de recolectar la cartera, etc. Y todas estas son transformaciones que se hacen del recurso primario, que es la caja, las actividades que tenemos, que vamos transformando en escritorios, en salarios, en entrenamientos, en transformación, en materias primas, en 10.000, lo que pasa todos los días, transformación permanente de activos, hasta que finalmente hay una acción, que es la acción de vender, en la que entregamos unos activos y recibiremos otros. Entregamos todos los activos que dedicamos a la producción y venta de ese producto y recibimos otro par de activos, o caja, cuando lo pagan de contado, o una cuenta por cobrar. Pero finalmente todo es un proceso permanente de transformación de activos. Eso es lo que hace permanentemente, físicamente es lo que hace la empresa, transformar todos los días los activos que tiene, y por consiguiente de la transformación de activos debe producir unos activos adicionales. Si la transformación produce unos activos menores, pues está despilfarrando los recursos. La medición fundamental que tenemos que hacer es la capacidad de la transformación de los recursos, de generar recursos adicionales, de la generación de riqueza. Esa es la razón que tiene la responsabilidad fundamental primaria de la gerencia, hacer que los recursos que están a su discreción sean productivos. Porque sin esa condición, pues no puede cumplir la primera tarea, que es la de sobrevivir, y no tiene medios para seguir funcionando y pues seguir operando. Entonces, tenemos que medir esta transformación permanente de activos. Y la transformación permanente de activos se registra permanentemente en dos estados financieros, ¿ya? Los activos totales que tenemos
que los activos que están formados con el patrimonio, las ventas y las utilidades. Y acá hay 2 libros de contabilidad en la que se guardan todos los datos que vamos a ver, como dijimos antes, son muy importantes porque es la fuente de información del Big Data. Entonces, ahí se almacenan esos 4 activos. ¿Y qué es lo que decimos? Básicamente que estos son los 4 indicadores, digamos, similares a los datos de la persona, de cuánto es su peso, cuánto es su estatura, cuánto es su frecuencia cardíaca, cuánto es su edad. Estas son las 4 dimensiones de la empresa. ¿Cuántas son sus ventas? Si vende o no vende, porque si no vende no es empresa. Con esas ventas, ¿genera o no genera utilidades? Y para generar esas ventas y obtener estas utilidades, ¿cuántos activos necesita? Y de esos activos que tiene, ¿cuántos son suyos y cuántos son ajenos? Esas son las 4 cantidades fundamentales que hay que medir para conocer los activos de la empresa y la transformación. Pero esos estados financieros siempre estuvieron encerrados en 2 compartimentos separados. Por un lado, el PIG y por otro lado, el activo. Como mide la actividad de la empresa, es el que miramos permanentemente, trimestralmente, semanalmente, diariamente, cartera cómo va, ventas cómo va, gastos cómo va, y activos que lo miramos cada cierto tiempo. Pero esa es una realidad que está en consonancia con la visión tradicional de las cosas estáticas. Lo que es realmente cierto es que tenemos que hacerlo es que estos 2 son partes de un solo estado de actividades, que las ventas generan utilidades y que la utilidad hay que relacionarlas con las ventas, la utilidad hay que relacionarlas con los activos, la utilidad hay que relacionarlas con el patrimonio, la utilidad es las ventas con los activos, y son estas interrelaciones realmente las que cuentan. Esta es la información verdadera, pero no nos sirve solamente que sean las interrelaciones medidas en un solo periodo. Nos interesa es que esas relaciones se miran a través de todo el tiempo. Este estado financiero no existe. Lo que hay son este par de libros guardados independientemente de estos, y de los anteriores. Pero lo que necesitamos es ver la forma como han evolucionado estas relaciones a través del tiempo, porque lo que cuentan son las interrelaciones, no las magnitudes. Entonces, esta reinterrelación a través del tiempo, pues sería como un estado financiero que dice cuál fue la rentabilidad de las ventas en un periodo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cuál fue la rentabilidad del patrimonio, y todas estas relaciones se podrían juntar a través del tiempo para conseguir el Big Data, porque aquí están las minas de datos, aquí están todos los datos que tiene la empresa, el resultado de todos los experimentos que realizó, los resultados de todas sus innovaciones, los resultados de todas sus tropiezos, es historia, esto es la hoja de vida de la empresa. ¿Qué fue lo que aconteció a través del tiempo? Pero se tiene que medir así, en forma dinámica, en forma temporal para poderlo hacer. Y eso se puede resumir en un cuadro que yo llamaba el cuadro de desempeño estratégico, en el cual se pueden juntar la rentabilidad de los activos, que es el elemento fundamental de la empresa, que es determinado con la rentabilidad de las ventas y con la relación de los activos y con la participación patrimonial. Y aquí están las 3 estrategias que guían los 3 procesos. La estrategia de ventas, que guía el proceso de ventas, de comercialización, que mide la rentabilidad de la propuesta de valor. La estrategia de producción, que mide la productividad de los recursos utilizados a través de todo el tiempo, y la estrategia de financiamiento, que dice qué forma financiamos el crecimiento, para que estas 3, que son las 3 palancas estratégicas reales que existen, se determinan la rentabilidad de los activos y finalmente la rentabilidad del patrimonio. Y con esto podemos determinar también, si hacemos un análisis horizontal, cómo es la posición relativa de la empresa en su ventaja competitiva. La empresa depende de unos mayores márgenes de rentabilidad o depende de una mejor utilización de los recursos. Esta que está en la gráfica, obviamente, es una empresa que fundamenta el crecimiento de sus activos en la rotación, en la productividad de los activos. Es una empresa que está fundamentada en la estrategia de producción. Los responsables de este éxito
son los de producción, porque los de ventas están enfrentando un problema de falta de diferenciación de su producto, de su propuesta de valor, están enfrentando una declinación de los márgenes, que es el caso más corriente del mundo moderno. Los márgenes siempre están disminuyendo. Y esta compañía, además de eso, de estar fundamentada en la producción, está fundamentada en la especulación financiera, porque está diciendo que su participación patrimonial está disminuyendo y que el retorno sobre su patrimonio depende fundamentalmente o en buena proporción del grado de apalancamiento financiero. Este cuadro de desempeño nos permite hacer un diagnóstico, medir el desempeño de la empresa, que era, decíamos, cómo hacemos para que la gestión estratégica tenga un soporte de información a través de este cuadro que llamo el cuadro de desempeño estratégico, que es el que mide la ventaja comparativa. Entonces, ese cuadro es uno que mide la información, que es una herramienta de analítica de datos, que toma la información almacenada en la historia de la empresa y sustrae de ahí los elementos fundamentales, las relaciones primarias, y mira cuáles son sus tendencias para poder realmente, finalmente, darle a la gestión estratégica la información que requiere. Y esta resume realmente la nueva propuesta. La gerencia es la gestión estratégica de la ventaja competitiva, es la pasión por ser cada día mejor, es la pasión por introducir un cambio nuevo, no es la pasión por soñar o con prospectar, es la pasión por ser mejor cada día, similar al proceso con el cual hicimos la evolución nosotros los seres humanos. Construimos este mundo nuevo sin estrategia, con un proceso de mejoramiento continuo, que han venido ahora a revalidar los orientales con sus estrategias Lean y su Scrum y sus ideas de manejo ágil. Entonces, el papel del gerente, que fue el que queríamos mirar, el papel del gerente es el papel del coach. Pero el coach necesita este marcador para poder tomar decisiones. Este señor, si fuera el entrenador del equipo local, que va ganando por 146, está dando un discurso muy diferente del que estaría dando el otro entrenador del equipo del 116. Estará diciendo, nos quedan 5 minutos para mantener nuestro triunfo, hagámosle a la defensiva, cuidemos nuestro espacio, estemos cautos, no nos apresuremos. Estará diciendo un discurso todo lo contrario. Este Waze, este marcador, es lo que yo propongo que es el cuadro de desempeño estratégico, es para el gerente de la empresa lo que es el marcador para el entrenador. Pero este entrenador está haciendo un ejercicio que llamo yo de retroprospectiva. Está mirando cómo es el desempeño que hemos tenido y qué podemos hacer para cambiarlo, qué podemos hacer para mejorarlo. Está en un proceso de mejoramiento continuo. En el caso del básquetbol, el entrenador pide con frecuencia time, parar el juego un momentito para analizar, para ver qué está pasando, para corregir, para hacer, pero todo fundamentado en que tiene un sistema de medición de sus resultados. Esa es básicamente toda la nueva recomendación moderna, que es si queremos convertir las acciones diarias en pasos seguros hacia el mejoramiento del desempeño, tenemos que fortalecer la gestión estratégica. Y la fortalecemos con reuniones periódicas del equipo directivo para revisar el desempeño logrado, identificar nuevas maneras de lograrlo, para tener una visión retroprospectiva, para utilizar el Big Data, utilizar el Data Analytics para mirar el cuadro de desempeño, el ciclo de generación de valor, la transferencia de activos, la estrategia evolutiva, el mejoramiento continuo del desempeño. Todo finalmente termina esta propuesta señalando que empezamos diciendo que la acción moderna, la medición es parte fundamental. La medición es la parte del Big Data, de la Analytics que ha aparecido ahora y que termina siendo finalmente la propuesta de que el gerente se parece al coach y el coach hace el trabajo de construir la estrategia, porque la estrategia no se decreta, sino que se construye. Y el tema fundamental es que se construye con medición. Yo por eso escribí mis 2 libros y son todos relacionados con la medición del desempeño, porque la medición es la base del aprendizaje y del crecimiento y del mejoramiento continuo. Esa es un poco a grandes líneas la propuesta que quería compartir con ustedes esta tarde.
Adelante, doctor Guillermo. Muchísimas gracias. Interesante. Desde todo punto de vista ya habíamos discutido un poco, hablado un poco, debatido un poco sobre esta interesante propuesta que es fundamental y que, como tú lo dices, lo cual me parece muy interesante, la ventaja competitiva está dentro de la empresa, no hay que buscarla por fuera. Yo de todas maneras, para darle amplitud a las personas que se reunieron o están reunidos en la tarde de hoy, les voy a pedir que en el chat, por favor, coloquen sus preguntas. Vamos a escuchar, vamos a oír, vamos a leer 4, 5, 6 preguntas que tengan que ver con el tema, con este importante debate de tipo educativo, científico que ha expuesto Alfredo y que creo que abre una posibilidad de muchísimas interacciones, porque es un tema realmente importante y que vale la pena que discutamos y que debatimos científicamente. Por lo tanto, les voy a pedir que las personas que tengan inquietudes, por favor, nos coloquen sus preguntas en el chat. Voy a pedir que a mi hija que algunas las lea. Por aquí estoy viendo ya alguna de Roberto Solano, por ejemplo, la cual voy a trasladar, pero en la medida que ustedes tengan y deseen, por favor, hacer preguntas, pueden utilizar el chat. Hay una pregunta de Roberto Solano, un miembro directivo también de la Sociedad Latinoamericana de Estrategia, ubicado en la Ciudad de México, básicamente en Puebla. Roberto pregunta, primero dice Alfredo, excelente presentación. Su pregunta va enfocada a que si nos podrías indicar cuál es la responsabilidad y compromiso de la empresa en el modelo de gestión estratégica con sus dos grupos sociales más importantes, sus colaboradores y la comunidad en donde opera, y cómo medir eso. Esa sería la pregunta de Roberto, y a su vez les voy a pedir muy encarecidamente que las personas que tengan inquietudes lo puedan hacer por el medio del chat. Muy bien. Sí, Roberto, muchas gracias por tu pregunta. Las 3 palancas que mencioné, vi 3 relaciones con 3 de las partes interesadas primarias fundamentales, a saber, la relación con los clientes y los colaboradores, que es cuando se hace el intercambio. Yo te doy mi bien, tú me entregas unos recursos. Yo hago lo mejor posible por producirlos y ojalá que produzcan a ti un beneficio, te generen un valor. Esa es la relación, digamos, que se mide de la estrategia comercial, de la propuesta de valor, por medio de la relación de las ventas. La relación entre los colaboradores y la empresa. ¿Cómo utilizamos los activos de la mejor manera? ¿Cómo hacemos realmente a la lides de la productividad para poderle dar a nuestro cliente el producto de la mejor calidad posible y al menor costo posible? Así fue como construyó el desarrollo. Así fue como el señor Ford construyó los carros y dijo, le vendo el carro que usted necesita siempre que sea negro y modelo T, porque los produzco al precio más barato posible. Y una que es muy importante es la relación con los proveedores, con los responsables de la paternidad de la empresa, que son sus dueños, sus socios, ¿ya? De qué manera le retorno a sus cosas. Y preguntas tú por los terceros, que es con la comunidad que rodea a la empresa. Hay que obviamente ser ético en la respuesta, pero fundamentalmente yo creo que la gran contribución a mi sociedad es la generación del empleo. Yo he sido empresario toda mi vida y realmente la gestión más noble que creo haber realizado es generar oportunidades de empleo, porque generar oportunidades de empleo es darle al ser humano la posibilidad de ser un hombre activo en la economía. Es que la posibilidad de estar desempleado es una maldición. Es una desgracia. Entonces yo creo que una fundamental es brindarle oportunidades de empleo a la comunidad en la que estoy ubicado. Yo tuve una experiencia interesantísima con una compañía de flores en una región apartada agrícola, y era la única fuente de empleo que había.
De manera que me parece que hay dimensiones, obviamente, que de ser un ciudadano responsable, de cumplir con la ley, pero tenemos que verlo siempre. Pero yo creo que la contribución con el mundo que nos rodea es fundamentalmente la contribución de generar empleo a la comunidad que nos rodea. No sé qué piensas tú, Roberto. Sí, gracias, muchas gracias por la respuesta, Alfredo. Sí, en mi opinión, yo creo que a veces las empresas deberían hacer algo más, no solamente de la generación de los empleos, ¿no? Sino que deben de ser como que entes responsables del crecimiento y mejoramiento de la comunidad. Pero yo creo que lo que has contestado está perfecto. Te lo agradezco bastante, Alfredo. Gracias, Roberto. Bueno, muy bien, Roberto, también muchísimas gracias, un cordial saludo. Bueno, siguiendo estrictamente con el orden en que se han recibido las preguntas a través del chat, aquí encuentro seguidamente una de Mateo Báez, que dice, bueno, Alfredo, ¿cómo estimularía la capacidad de cambiar a las personas en su trabajo? Sí, muy buena pregunta y pregunta esencial, pregunta fundamental. Alguien me la hizo en días anteriores. Dice, ¿cómo hacer para que la gente sea más comprometida, más creativa? Yo le dije, dando menos instrucciones y pidiendo más compromisos. La labor del directivo no es dar instrucciones, sino pedir ayuda, pedir compromiso. No des instrucciones, pide que haya compromisos, porque es realmente lo que tú requieres de tu colaborador, no es su obediencia, sino su creatividad. Entonces, ¿cómo generas ese ambiente? Dando menos instrucciones y pidiendo más colaboraciones. Excelente, excelente, Alfredo. Bueno, aquí hay una señorita Cristina Villagra. Saludos, Cristina, que hace una pregunta y tiene que ver que a ella le pareció muy interesante lo que mencionaste de que antes que medir hay que definir. Entonces, su pregunta va a que si recuerdas algunos conceptos o temas en determinadas empresas que surgieron conceptos o variables no definidas y luego quizás la midieron. Esa es la pregunta de Cristina. ¿Me la repite, por favor? Sí. Ella lo que expone es que si recuerdas algún concepto o temas en determinadas empresas que surgieron conceptos o variables no definidas y que luego quizás lo midieron, o sea, que se tuvieron la oportunidad de medirlas. ¿Y qué resultados dieron? Me imagino esa es su pregunta. A ver. Es que no logro entender bien. Que hay casos cuando no se midió y se midió a posteriori. No, ella lo que se midió sin haberlo definido. Sí, correcto. Cristina, por favor. Sí, sí. Midió sin haber definido. Sin Correcto. haber definido, midió. Como el caso que tuvimos aquí en Colombia, Alfredo, con Tigo, que casi se muere de éxito, porque no habían definido la demanda que lograron tener y no tuvieron la capacidad técnica para poder atender esa demanda. Y midieron con un resultado exitoso. Sí, pero creo que estamos definiendo la definición en un término un poquito diferente. Ellos no definieron su capacidad no definieron la capacidad de demanda que tenían, no su limitación de oferta. Correcto, no la planearon así. Sí, claro, pero eso está más dentro del tema general de que tú no tienes certeza de lo que va a pasar. Entonces te preparas para un escenario y resulta uno diferente. Pero yo creo que eso no es una falta de definición, ¿ya? Yo creo que la definición es ¿cuál es el desempeño de la empresa, por ejemplo? Queremos medir el desempeño de la empresa. ¿Cómo lo definimos? Ese es un problema universal. Yo en mi experiencia he encontrado de que en la mayor parte de las veces, cuando le pregunto a los empresarios curtidos, ¿tú cómo mides el desempeño? La respuesta realmente es bien vaga. ¿Ya? Porque a veces, como presentaba el señor Lozano,
Roberto, dice, es que una de los factores de desempeño es contribuir más allá de producir empleo y de producir bienes y servicios. Entonces, ¿cómo mides el desempeño? Las empresas normalmente no lo tienen definido y creo que ahí reside gran parte de su falencia, ¿ya? Muchas lo definen, por ejemplo, que el éxito lo define el desempeño por el aumento de las ventas. Me encontré con un empresario que efectivamente por tratar de vender más, consiguió unas ventas masivas y se quebró, porque no tenía forma de responder a esa gran demanda, lo que dices tú que le pasó a Tigo. Pero lo que todavía estaba mal definido era definir que su proyecto fundamental era vender más. Lo que tiene que ser definido es el desempeño no es vender más, el desempeño es fortalecer el patrimonio, por ejemplo. Entonces, el problema del desempeño es un problema típico de falta de definición clara. La única definición que siempre prevaleció por tantos años fue la definición de Adam Smith, de que el desempeño se mide por las utilidades. Y resulta pues que tampoco, porque es que el desempeño no se mide nunca por una cantidad, sino por el comportamiento de una cantidad. El desempeño es la capacidad de mejorar un resultado, no un resultado en un momento dado. Y lo que medimos los empresarios lo miden con frecuencia es las utilidades en este mes o en este trimestre o en este año, no la forma como vienen evolucionando. Entonces, el problema de definición es un problema fundamental. Así es, Alfredo. Yo creo que está muy bien y sigamos a la siguiente pregunta. Es importante, sobre todo que mencionaste algo que creo que es clave. Lo primero que hay que definir en una organización, cualquiera que sea, es cuál es el fundamento de éxito de esa organización. Tú mencionaste que algunas pueden ser vender más y resulta que algunas venden más, pero venden más a menor precio y terminan siendo peor porque tienen menores utilidades. A veces el fundamento, el definir realmente cuál es el fundamento del éxito es esencial, porque para otros puede ser la felicidad de sus empleados. En fin, hay muchas cuestiones, pero muy interesante, daría para mucha discusión la pregunta de Cristina. Simplemente para seguir el orden, pero realmente, vuelvo y reitero, todas las preguntas han sido claves, importantes, dan luz a esto. Quiero dar paso a la pregunta de la siguiente persona, que también es un miembro de la Sociedad Latinoamericana de Estrategia, Juan Cross, que primero dice que la visión que has planteado es interesante y su consulta en cuanto al enfoque que tú mencionas es ¿qué tan importante en el enfoque es la cultura organizacional? Sí. Hemos venido presenciando en los últimos años un debate entre estrategistas y culturalistas. Ambos defendiendo la estrategia o la cultura como el factor determinante de éxito. Y obviamente que es un problema de definición justamente. Y creo que ambas posiciones adolecen de la misma flaqueza. Es que proponen que ese es el único factor que determina el éxito. Y realmente pues la cultura es ciertamente el patrón de comportamiento de la empresa y es un factor supremamente importante. Pero de otra parte, yo creo que la cultura está atada a la calidad del logro. Claro. El logro me parece que es que la empresa está hecha para conseguir y nosotros también para conseguir el resultado. No hay cosa más deprimente que no lograr el resultado. Es que la responsabilidad del líder realmente es lograr que el grupo logre su desempeño. Entonces, sí, para eso hay muchas cosas que hay que tener en consideración. Yo creo que lo más importante para mí es el compromiso de las personas. El compromiso, lo que decía hace un ratito, ¿ya? De que la forma de crear cultura en la empresa es dejar de dar tantas instrucciones, porque no se trata de dar instrucciones, sino de pedir compromisos. Entonces, la cultura finalmente que es un ente independiente, es una variable independiente
como dice el modelo de Porter, que la cultura, que es el comportamiento, depende de la estrategia que lo guía. Eso supone que el comportamiento es básicamente un seguimiento de las instrucciones de la estrategia. Entonces, yo creo que entre culturalistas y estrategistas, pues hay dos posiciones que no son antagónicas, que son complementarias. Ambas se requieren, ambas son fundamentales, pero la reclamación de que lo más importante es la cultura o la estrategia, pienso que no es, porque yo tendría que inclinarme por lo que dice la realidad. Cuando un nuevo gerente nombra en una empresa un nuevo presidente, él no va a reestrategiar la compañía, él va a reestructurarla, va a reestructurar su equipo para ver cómo el equipo encuentra una nueva forma de adaptar las tareas. O sea, la estructura precede a la estrategia en ese caso. Correcto. Gracias, Alfredo. De todas maneras, para no abusar de tu gentileza, nada más vamos a hacer dos preguntas más, muy concretas y muy precisas. De todas maneras, gracias a todos, ¿no? A Roberto, a Cristina, a Mateo, a Juana ahora, a todos los que nos han hecho las preguntas. Simplemente vuelvo y reitero, en aras de la disciplina y de coordinar, cumplir estrictamente con los horarios, vamos a aceptar dos preguntas más. Hay una de un común amigo nuestro, que es el doctor Diego Cardona. Él... Oh, buenas. Sí, aquí está Diego acompañándonos, por lo cual le mandamos un gran abrazo. Es un placer siempre escuchar a Alfredo. Claro que sí, Diego. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, él básicamente lo que plantea es que en los entornos estos que vivimos, busca esos entornos los que ya hemos estudiado tanto, volátiles, inciertos, complejos, ambiguos. Después a alguien se le ocurrió, no, que ya no es Buca, sino Bani. En fin, y vendrán más siglas, pero la pregunta enfocada de Alfredo es que como la incertidumbre es la norma, el desarrollo de competencias humanas indiscutiblemente se convierte en algo sólido, relevante, y que ese desarrollo de competencias técnicas son cada vez más importantes, que si esto lo incluyes en tu propuesta. Sí, con una pequeña diferencia, Diego. Yo creo que las competencias, que son herramientas para hacer algo, para realizar algo, son una parte, y en mi opinión, no tan importante del ser. Las decisiones no se toman con base en competencias, sino con base en virtudes. La incertidumbre lo que te dice es que tú jamás tendrás la información completa para predecir el resultado. Y ante la incertidumbre solamente hay miedo, hay temor. La incertidumbre del resultado nos genera temor porque así estamos construidos los seres humanos, para que el miedo nos defienda de los riesgos que nos vamos a enfrentar. Y los riesgos y el temor no se resuelven con conocimiento ni con competencias, sino con virtudes, con valentía, con fuerza. Entonces es más la cosa de la inteligencia emocional, la cosa de las virtudes, porque para decidir y emprender la acción siempre tenemos que tener el soporte de una sensación visceral, de una creencia. Sí, puede, yo no sé si va a salir bien, pero lo hago porque estoy convencido de que esa sería la mejor manera. Ese convencimiento no da la competencia. La competencia puede que ayude, pero el tema central no son competencias, sino virtudes. Y yo creo que es un poco el tema central de la educación en la que tú estás y yo he estado también involucrado. No se trata de aprender a tomar decisiones, sino de emprender acciones. Y emprender acciones es un mundo distintísimo del de diseñar, de tomar decisiones. Yo siempre podría escribir un artículo, supóngase que llegaron 3 paracaidistas, llegan a la puerta del avión, 2 deciden saltar, ¿cuántos quedan en el avión? Pues quedan los mismos 3, porque los que decidieron que iban a saltar no habían saltado todavía. Entre la decisión y la acción hay un mundo, una diferencia, un abismo. Entonces, el tema de las competencias versus el tema de las virtudes del ser. Entonces, yo creo que el liderazgo y la acción es más cuestiones de ser que de saber. Y creo que un poco la universidad y donde estuvimos siempre es que estamos tratando de enseñar a competencias para decidir mejor. Pero la realidad es que en el mundo de la incertidumbre, el hombre volvió a ser el centro.
porque en la incertidumbre solamente los valores del ser son los que permiten emprender las acciones que generan el cambio y el aprendizaje. Me encanta la aproximación cuando la denominas virtud. Yo lo coloqué allí como las competencias, comillas, humanas, pero tienes toda la razón y por eso quería que quedara precisado de tu parte. ¿Hay algo más allá que pueda llegar a ser mucho más importante que las competencias? Tú lo mencionas, virtudes, totalmente de acuerdo. Sí, es eso, porque como te digo, el mundo, este mundo boca-bica, como queremos llamar, ¿ya? Es el mundo que siempre hemos vivido, el mundo de la incertidumbre. Lo que pasa es que no hayamos tenido oportunidades de estas generaciones, de esta civilización, de vivir la incertidumbre. Es que nosotros tenemos ya no una referencia de cómo se da la incertidumbre, sino que la hemos vivido. Llevamos 3 años viviendo intensamente lo que significa estar en un mundo de incertidumbre. Esta pandemia nos puso en las narices, ¿ya? ¿Qué es vivir la incertidumbre? Que los cambios que ha habido son inimaginables. Nadie puede planear para la incertidumbre. Y eso es una cosa, pues, me parece muy central en toda esta presentación. Gracias, Alfredo, de todas maneras. Y Diego, también muchísimas gracias. Muy amable por tu pregunta y por estarnos acompañando. Mira, hay muchas, el tema es tan importante, Alfredo, amigos, todos, que hay muchas preguntas, pero indiscutiblemente que tenemos que darle cumplimiento a un horario, a una disciplina estricta en cuanto al manejo de nuestras conferencias. Yo quisiera invitar a María Eugenia Balut, que es la presidenta internacional de SLADE, para que dé el cierre formal de la reunión del día de hoy. Por lo tanto, María Eugenia, ella escribió aquí en el chat, por favor, si puedes dar el cierre formal de la presentación de hoy, sería un honor para todos nosotros. Tienes cerrado tu micrófono, Eugenia. Aló, Maru. Tiene abierto el micrófono, pero no se le escucha. María Eugenia no se escucha. Aló, aló. Sí, ella lo tiene abierto, tengo entendido, pero no se escucha bien. Vamos a tratar de ver si María Eugenia, que sería muy importante para todos, pueda dar el cierre formal a la reunión de hoy. Ojalá sí, sería muy importante. Tratemos de ver si estas dificultades técnicas las podemos superar. Es la incertidumbre que siempre nos acompaña. Así es, yo creo que es un buen cierre. Totalmente de acuerdo. Para eso no se puede hacer planes. No hay plan estratégico que resista el enfrentamiento con la realidad. Muy bien, muy bien. Yo creo que quedó, fue planeado, pienso. Como decía el filósofo Tyson, ¿no? Al boxeador le da la estrategia hasta que le dé la primera trompada. Vamos a ver si puede María Eugenia realmente acompañarnos para que dé el cierre formal de la reunión. ¿Se puede? ¿Aló, Maru? Bueno, la podemos ver, pero no sé qué pasa con... Ya llegó. No, no le está funcionando el audio. No, no le está funcionando el audio. Bueno, en todo caso, María Eugenia, una excelente presidente, una excelente persona, una increíble compañera, no solamente de SLADE, sino realmente una persona que le gusta mucho este tipo de acciones, de interacciones, de crear este tipo de modelos de interacción con todos. Me tomo el atrevimiento, pues, lógicamente, de exponer. Lástima que ella no lo pueda decir. Intentemos una vez más, a ver, un intento adicional. Intentemos una vez más, si no, pues, no podemos hacer, sino dar gracias, pero intentemos de ver si María Eugenia puede ahora tener voz.
No, creo que nos falló la tecnología. Qué lástima, qué lástima. Pero bueno, muchísimas gracias a todos en nombre de, pues, lógicamente, de nuestra presidenta. Me toca cerrar. Me hubiera gustado que ella lo hiciera, pero agradecerles a todos que nos hayan acompañado en la tarde de hoy y bueno, invitarlos a que sigan estando en todas estas reuniones vamos a admitir de nuevo, vamos a hacer el último intento, como dicen por allí, a ver si ahora María Eugenia sí puede estar allí. A ver, María Eugenia, último intento. ¿Se escucha? ¿Se escucha ahora? Sí, escuchamos. Bueno, último intento. Siempre hay que intentar más, porque todas las acciones son intentos. Sí. Así es. Bueno, por suerte que quería dar el saludo final, agradecerte, Alfredo, realmente una excelente presentación, un tema que es muy importante. Es un tema que siempre tratamos en SLADE y estas nuevas visiones son muy interesantes. Bueno, invitarlos a todos los presentes, agradecerte, Guillermo, también la participación de SLADE Colombia en este segundo webinar. Y siempre, bueno, invitarlos a todos que los últimos jueves de cada mes, o este que fue el anteúltimo, vamos a tener una charla de este tipo en diferentes formatos. Así que los invitamos a todos a participar de esta red internacional. Estoy muy contenta con la participación, ha sido muy enriquecedora la charla y también de las preguntas se han generado un interesante diálogo. Así que les agradezco la presentación y los invito a la próxima charla. Muchas gracias a todos. Ok. Buenas noches, felicidades, muy amable. Bueno, gracias. Bueno, muy amable, yo creo que con esto damos cierre a la reunión de la tarde de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Adiós. Gracias, adiós. Guillermo, ¿cuántas personas hubo? Hablamos por el interno ahora. Gracias. Sí, señor. Okay. Adiós. Chao.